Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad abordaremos el tema de la paradoja de Axby. Primeramente, para ello es necesario saber en qué consiste la lógica deóntica. Bueno, la lógica deóntica es la encargada de formalizar y estudiar el razonamiento normativo, los conceptos normativos como lo permitido, lo prohibido y lo obligatorio. Ha sido objeto de numerosos debates filosóficos y lógicos. Dentro de este campo, uno de los problemas más significativos y menos intuitivos es la paradoja de Axby, formulada por Leonard Axby en los años 70. Esta paradoja representa un desafío fundamental para la consistencia interna de la lógica deóntica estándar, que también es conocida como SDL, Standard Deontic Logic, al poner en tensión la relación entre lo que es obligatorio, lo que ocurre y lo que debería ocurrir. En este tema tenemos como objetivo explicar la paradoja de Axby, analizar sus implicaciones filosóficas y lógicas, y explorar algunas soluciones o respuestas planteadas desde la lógica deóntica no estándar. Para ello es importante saber en qué consiste la paradoja de Axby. La paradoja parte de ciertas asunciones intuitivamente aceptables dentro de la lógica deóntica. Es decir, si algo es obligatorio, que ha representado la palabra obligatorio como por la letra O, entonces es deseable que ese algo ocurra. Si algo ocurre realmente, entonces su ocurrencia no puede ser impedida lógicamente. Otro punto nos dice que, por tanto, si algo es obligatorio, entonces debe poder ocurrir, ya que es un principio de posibilidad. Pero Axby mostró que dentro de la lógica deóntica estándar, estos principios no pueden llevar a contradicciones o a conclusiones contraintuitivas. Estructura formal de la paradoja. Consideremos las siguientes proposiciones. Como primera proposición tenemos O de P implica Q. Esto nos dice que es obligatorio que si P ocurre, entonces P ocurra. O como segunda preposición, O de P. Quiere decir que es obligatorio que P ocurra. Como tercera proposición, no es O de Q, o también conocido, no es notación O de Q. Es decir, no es obligatorio que Q ocurra. Estas tres proposiciones son intuitivamente compatibles. Podría ser que haya una obligación condicional entre P y Q y una obligación absoluta de P, pero que no exista una obligación independiente de Q. Sin embargo, combinadas bajo la lógica deóntica estándar, lleva a una contradicción. La proposición 1 y 2 se podría derivar lógicamente que Q debe ser obligatorio, lo cual contradice a la proposición 3. Esto se debe a que en la lógica deóntica estándar, si es obligatorio que P implica Q, entonces, y también es obligatorio que P, entonces por modus ponens debería ser obligatorio que Q. Pero si no lo es, se produce una paradoja. Análisis de la paradoja. La paradoja revela una falla en la lógica deóntica estándar al tratar con obligaciones condicionales. Esta lógica no distingue adecuadamente entre obligaciones condicionales, que es obligatorio que si P, entonces Q, y condiciones de obligaciones. Si P es obligatorio, entonces Q también lo es. En el mundo real, jurídico, moral o normativo, estas distinciones son fundamentales. Por ejemplo, la norma, si conduce, debes llevar cinturón de seguridad. No implica que todos deban llevar cinturón, solo los que conducen, ni que conducir sea obligatorio. El error está en aplicar un razonamiento clásico como el modus ponens en marco normativo sin distinguir contextos de posibilidad, contingencia o relevancia normativa. Implicaciones filosóficas y lógicas. La paradoja de Axby
muestra que la lógica deóntica necesita un tratamiento más fino de las condiciones contextuales y de las modalidades normativas. Las implicaciones son amplias. En ética, pues plantea límites a la formalización de normas morales. En derecho, alerta sobre la interpretación de normativas condicionales. En filosofía del lenguaje, muestra cómo el sentido de las expresiones normativas cambia según su forma lógica. En algunos lógicos han respondido desarrollando lógicas deónticas alternativas como la lógica deóntica contextual, también conocida lógica deóntica dinámica, que introduce mundos posibles o contextos normativos diferenciados. Sistemas deónticos no monotónicos, donde las conclusiones normativas pueden ser retractadas si cambia el contexto. Por ejemplo, se ha propuesto reformular las obligaciones condicionales como expresiones distintas del condicional material clásico, utilizando operadores como O de Q dado P o también O de Q condicionado a P, que se interpreta como es obligatorio que Q dado que P, lo cual evita los errores del modus ponens clásico. En conclusión, la paradoja de Axbit pone en evidencia las limitaciones de la lógica deóntica estándar y la necesidad de sistemas más sofisticados para captar adecuadamente las sutilezas del razonamiento normativo. El problema no reside tanto en las normas mismas, sino en el marco lógico que utilizamos para representarlas. La solución no pasa por desechar la lógica deóntica, sino por refinarla, introduciendo distinciones semánticas, contextuales y pragmáticas que reflejen mejorar el uso real de los conceptos normativos. En última instancia, la paradoja nos recuerda que la moralidad, el derecho y la normatividad en general no pueden ser reducidos sin pérdida del lenguaje de la lógica clásica. Gracias.